Hola a todos, es un placer estar con ustedes en este foro y en esta ocasión a mí me tocó hablar de cómo el COVID va a cambiar la tecnología para siempre, ¿no? Cómo este suceso histórico ha modificado la forma en la que hacíamos las labores de siempre. Antes que nada, me gustaría presentarme. Mi nombre es Carlos Duchanoy, yo soy investigador, pertenezco al programa de cátedras CONACYT, pero a su vez también soy investigador en el Centro de Investigación en Computación. Y prácticamente mi área de experiencia se centra en las tecnologías de la información, principalmente inteligencia artificial. ¿Y por qué me pareció tan relevante este tópico? Bueno, esto se debe a que nosotros estamos esperando que existiera una transformación digital en estos años en México. Sin embargo, nunca avistamos que esa transformación digital se iba a dar de esta forma tan rápida debido a los cambios impulsados por las necesidades generadas debido al COVID. Lo primero que podemos pensar es, ¿qué es este COVID, no? Esta enfermedad que nos ha encerrado y ha cambiado la forma en la que interactuamos. De hecho, yo en esta presentación pues lo estoy tratando digitalmente, ¿no? Lo que sería un evento en el que normalmente estaríamos todos viéndonos presencialmente. Y prácticamente eso es lo que ha cambiado el COVID. El COVID ha cambiado la forma en la que interactuamos y ha hecho que tengamos que adaptarnos a esta nueva realidad en la que vivimos. Por esa razón, yo creo que es muy importante esta frase que cita lo siguiente: todos los grandes cambios están precedidos por el caos. Y esto es un hecho, ya que el COVID ha sido una fórmula caótica que ha cambiado muchas cosas que nosotros dábamos por sentado, pero también ha generado grandes cambios en la forma en la que hacíamos las cosas. Y prácticamente el COVID ha terminado siendo una forma de impulsar nuevas formas de pensar. Y creo que eso es lo más importante. El COVID lo podemos ver como si fuera una oportunidad o si fuera una crisis. Es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la situación se puede avistar de los dos puntos de vista. En la industria automotriz creo que ustedes se podrán ver reflejados con estas analogías. Podemos analizar el COVID como una gran crisis, ya que la intención de compra se ha reducido un 14% para todos los vehículos. Es decir, en estas mismas épocas, en años previos al COVID, la intención de compra era un 14% superior. Sin embargo, también lo podemos ver como una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque muchos consumidores ya pensaban que tener un vehículo propio no era una necesidad. Sin embargo, ahora más que nunca, los consumidores han cambiado su forma de pensar y empiezan a ver que tener el acceso a un vehículo privado puede llegar a ser una gran necesidad, ya que en estos momentos transportarse en una manera pública o en un método de transporte masivo genera un riesgo a la salud. Entonces podemos verlo de ambos lados. Si bien la intención de compra se ha visto reducida un 14% debido a la incertidumbre económica, también podemos encontrar soluciones hacia los clientes que vean como que no va a ser un riesgo económico tan grande adquirir un vehículo, y estos consumidores lo van a ver como que es una prioridad en este momento y probablemente van a hacer una compra que antes no habían pensado. Entonces, como ven, son dos caras de la misma moneda, tanto la crisis como la oportunidad, y el COVID en esta ocasión viene a brindar ambos caras de la moneda. ¿Qué es el COVID o en qué nos afecta? Pues prácticamente viene todo en el concepto de la conectividad. Es decir, el COVID nos ha obligado a mantener lo que llamamos distanciamiento social. Y este distanciamiento social implica que no podemos interactuar como lo hemos venido haciendo siempre. Es decir, lo que cambió es la forma en la que nos relacionamos. Ese es el principal cambio que ha hecho el COVID en nuestras vidas. Pero el cambiar la forma en la que nos relacionamos ha influido en cómo consumimos, cómo trabajamos, cómo consultamos la información, cómo interactuamos unos con otros. Y a su vez ha cambiado nuestra forma de pensar. Y a lo largo de esta plática, quiero que se lleguen a apreciar el hecho de que cambiar nuestra forma de pensar no es necesariamente algo malo, sino en muchas ocasiones nos va a servir para progresar en este nuevo tipo de realidad. Y para esto tenemos un ejemplo clarísimo. Últimamente en redes sociales han estado empezando a aparecer este tipo de letreros, ¿no? Que nos indican quién es el que dirige la transformación digital de la empresa. De una cierta forma hacen burla a que la transformación digital es un fenómeno que se ha venido hablando en los últimos 10 años, o sea, no es algo reciente. Y todas las empresas han dicho que van a pasar a la digitalización pronto y que se están digitalizando. Y sin embargo, habían evitado hacerlo en todo sentido. Y entonces, ¿qué es lo que limitaba esa transformación digital? ¿Por qué? Porque ahora parece ser que el que dirige las transformaciones digitales de las empresas no es nada más y nada menos que el COVID, ¿no?
el COVID ha obligado a esta transformación digital. El COVID ha hecho un cambio drástico en los servicios digitales de muchas empresas. Ha acelerado la digitalización en las cadenas de suministros de operaciones por lo menos por 3 años. Y la distribución en medios digitales, es decir, las ventas en línea de muchas industrias que habían estado postergando este cambio, por lo menos lo han acelerado 7 años. Es decir, en estos momentos, la inversión en iniciativas digitales ha incrementado más que la inversión en cualquier otra cosa. Es decir, lo más importante para las industrias ha sido aplicar la transformación tecnológica que habían estado postergando a lo largo de los años. ¿Y todo a raíz de qué? Al COVID. Es decir, un cambio de situación ha generado que las industrias volteen a ver los planes que habían estado postergando, básicamente porque ahora los ven como necesarios o vitales. Entonces, este fenómeno que nos habían venido comentando es que no podemos hacer la transformación tecnológica tan rápido y va a tardar muchísimo esa transformación tecnológica. ¿Realmente se debía a limitantes técnicas o era solamente un cambio en la forma de pensar de las industrias? Y básicamente podemos llegar a la idea de que la transformación digital no es nada más que una forma de pensar de las industrias. En esta encuesta que organizó la consultoría McKinsey, en el año 2017, a muchas empresas se les cuestionó que qué tan importante era para ellos una transformación digital. Y ellos no la veían importante, veían más importante hacer cosas como reducir costos, donde tenían que invertir su capital intelectual y a su personal era en buscar reducir costos, no en modernizar sus capacidades tecnológicas. Sin embargo, ahora en octubre, después de este fenómeno mundial, podernos darnos cuenta que su forma de pensar cambió drásticamente. Es decir, de ese 48% de las empresas que solamente pensaban en reducir costos, ahora tenemos un bagaje de empresas que han cambiado. Solamente el 10% considera que reducir costos sigue siendo importante. Pero ya muchas empresas pasaron a considerar las capacidades tecnológicas como una solución a su situación actual. Ya sea modernizando sus núcleos tecnológicos para permitir un trabajo más eficiente o de plano invertir en tecnología nueva para volverse competitivos en este mundo, llevando a un extremo en donde lo que planean es reenfocar su negocio completamente alrededor de las tecnologías digitales. Es decir, ha cambiado mucho la forma de pensar de las empresas. ¿Por qué? Porque cambiaron la situación, cambiaron nuestras circunstancias, pero ese cambio también ha hecho un cambio en nuestra forma de pensar. Y ese cambio se ha visto ampliamente reflejado en lo que ha sido una transformación digital de núcleo en las empresas. ¿Por qué pensamos esto? Que realmente es un cambio en la forma de pensar. ¿Por qué? Porque tenían otras expectativas completamente. En esta misma encuesta se analizó con todas las empresas cuáles eran sus expectativas originales para poner o realizar esta transformación tecnológica y poner su empresa a la vanguardia tecnológica como debe de estar. Y ellos tenían unas expectativas de que este proceso iba a tardar meses o tal vez años. Y sin embargo, en la realidad el cambio fue mucho más rápido y drástico que lo que esperaban. Por ejemplo, muchas veces se postergaba el trabajo remoto o la colaboración remota. Teníamos que vernos en físico o decían no se está haciendo el trabajo. La expectativa para que una empresa cambiara de una forma de trabajo clásica que venían ejecutando en sus oficinas a una colaboración remota, en muchas ocasiones se pensaba que era alrededor de 454 horas. En la realidad, en menos de 10 horas y media, muchas empresas ya podían operar de forma remota. Es decir, que fue 43 veces más rápida la transformación tecnológica de lo que habían esperado. A su vez, esto ha pasado en grandes cotos de transformación tecnológica que se habían postergado durante los años. Por ejemplo, los puntos más importantes para la industria en estos lapsos de COVID ha sido la colaboración y trabajo remoto, el crecimiento y compra-venta de servicios. Es decir, esto de vender los productos en línea, muchas empresas lo consideraban como algo secundario. Es más, que el cliente ni siquiera demandaba. Pero el hecho de que el cliente lo esté demandando en estos momentos en el que existe una distancia social y que no queremos ir a una tienda a adquirir un producto, un bien o un servicio, entonces ahora sí existe una gran motivación para impulsar la compra y venta de servicios en medios digitales. Y como vemos, ha sido una de las principales innovaciones en gran parte de las industrias. También se ha incrementado el uso de las tecnologías en la operación del día al día. Nosotros estamos acostumbrados a que trabajamos día a día haciendo las mismas tareas.
En muchos casos eso lo definen como la ceguera del taller, ¿no? Yo ya tengo una forma de hacer las cosas y me niego a cambiar esa forma de hacerlo. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que las tecnologías nos pueden ayudar en gran medida. Y ahora que no tengo la posibilidad de moverme y hacer la tarea en el mismo taller que he trabajado siempre y que no están las cosas al alcance en la misma forma que las veía siempre, me doy cuenta que puedo hacer soluciones que son más eficientes con ayuda de estas herramientas tecnológicas. Y básicamente por eso he incrementado tanto el uso de tecnologías en la operación del día al día de las industrias. Esto se ha proyectado más allá, incluso se ha llevado al uso de tecnologías para ayudar o asistir a la toma de decisiones. Yo ya no voy a ir a consultar a toda la gente que tengo a mi cargo y a pedirles que me hagan reportes engorrosos, sino yo también ya estoy empezando a usar las tecnologías. ¿Por qué? Porque ya no puedo consultar con mis empleados con la misma facilidad que yo consultaba con ellos en la oficina, ¿no? En la oficina yo solamente hacía una llamada, convocaba una junta de emergencia y los tenía todos en ese instante. Pero en este momento ya encontramos limitantes de la misma comunicación por medios digitales y empezamos a tomar decisiones a partir del uso de la misma tecnología para ayudarnos a decidir mejor. Otro claro ejemplo ha sido el poner los datos y la información al acceso de todos. Esto era un problema tradicional en todas las empresas. Las empresas tenían sus datos y seguramente alguien tenía la información, pero la tenía guardada en un archivo que estaba en una carpeta en su computadora, a la cual nadie tenía acceso. Y cuando esa persona no estaba, nadie sabía dónde estaba la información. Y esto es una mala gestión de datos. Es decir, yo sí tengo la información, pero nunca la tengo disponible. Siempre tengo que estarle preguntando a alguien para consultarla y todo. A la hora que nadie puede ir a la oficina y puede accesar a sus carpetas, a buscar la memoria, a buscar en el archivo el dato que quieren encontrar y que tienen ese impedimento para accesar a la información de manera física, empiezan a darse cuenta de lo importante que es poner la información al acceso de todo mundo y empiezan a migrar toda esta información a sistemas de datos en la nube, en donde evidentemente todo mundo la va a poder consultar. Es decir, ya no va a tener el acceso a la información solo aquel que lo usa día a día, sino puede haber algún tercero, algún supervisor, algún medio adicional o alguien que se ha beneficiado con esa información que también la va a poder consultar. Y eso es importantísimo en esta transformación tecnológica que estamos viendo hoy en día. Finalmente, pues con todas estas nuevas operaciones en el mundo digital, era evidente que también teníamos que tener cuidado con la seguridad digital. Por eso la ciberseguridad o seguridad en medios digitales también se ha incrementado drásticamente a lo largo de este periodo. La pregunta del millón, ¿estos cambios son soluciones a largo plazo o son simplemente parches temporales para que podamos operar a lo largo de la pandemia? En esta encuesta también se le preguntó a todas las industrias qué tan permanente consideraban que fueran los cambios. Y en esta gráfica yo les ordeno desde la que consideraron más importante a su lado izquierdo hasta la que consideran que es menos probable que permanezca a su lado derecho. Sin embargo, podemos ver que la mayor parte de las industrias consideran estos cambios como permanentes. ¿Y esto se debe a qué? Bueno, hay que ver también el concepto de que estos cambios nos están costando dinero. Entonces tenemos que analizar realmente que los cambios sean duraderos. No nos basta solamente con parchar la situación por los 4 meses que pensamos que iba a durar originalmente el confinamiento. Si nos estamos dando cuenta que el confinamiento va a alargarse continuamente y no podemos operar con un sistema que no opera correctamente. Y a su vez, si vamos a invertir recursos, esfuerzo, capital humano y todo esto en el desarrollo de estas tecnologías, pues lo más lógico es que las hagamos de tal forma de que perduren estos cambios. Y no es solamente eso, sino también ya hubo un cambio en donde era más importante hacerlo, que era nuestra forma de pensar. Es decir, creo que muchos ya estamos viendo las ventajas del mundo digital, de trabajar de esta forma, y nos estamos dando cuenta que en muchas ocasiones supera a la contraparte a la que estábamos acostumbrados. Por esa razón, se considera que estos cambios, muy probablemente todos ellos, van a perdurar en el mundo que viene, en esta época post-COVID. Es decir, toda la inversión que se ocupó en estos medios digitales, todos estos nuevos protocolos para operar a distancia, todos estos nuevos protocolos para la compra y venta de servicios en línea, los gastos que se han hecho en seguridad, los gastos que se han hecho en los cambios de operaciones, todos esos
tienen el objetivo de ser a largo plazo, es decir, de beneficiar a las industrias en un buen tiempo a futuro. Y bueno, vamos a analizar cada uno de estos cambios en particular y ver cómo es posible que realmente lleguemos a la deducción de qué cosas se van a quedar y qué cosas van a ser solamente temporales. Por ejemplo, en la parte de trabajo y colaboración remoto, todo lo que es este fenómeno del home office, hemos visto que ha cambiado drásticamente, ¿no? Lo primero es que creo que todo el mundo se ha empezado a dar cuenta que gran parte de las juntas de supervisión o informativas pueden ser remotas y eso las hace mucho más ágiles. Es decir, el hecho de mover a todo un equipo de trabajo o una sala de juntas en un horario específico genera no solamente que se distraigan de sus tareas diarias, sino que este cambio de trabajo o de ritmo de trabajo los saque de ritmo y tengan que tomar un descanso o lo aprovechen para tomar un café antes de tomar la junta. Ahora, si lo vemos de una manera digital, se hace como una llamada telefónica. Estamos acostumbrados a decir, sí, esto es así, este es mi reporte y se acabó, ¿no? Yo ya obtuve la información, yo ya te dije lo que tenías que saber y ya, ¿no? No tenemos que seguir todo el protocolo o la solemnidad de una junta en físico. Y esto agiliza mucho el trabajo. Se ve reflejado de muchas formas este trabajo remoto. Se ve reflejado en reducciones de costo. Por ejemplo, si ustedes tenían juntas con elementos que estaban en otro estado, en otro país, en otra locación, se va a reducir en costos de los viajes. O sea, simplemente el tiempo de traslado es algo fundamental en lo que nos estamos ahorrando el dinero ahora. Pero no solamente eso, sino también en todos los viáticos relacionados a los viajes. Gastos de hotel, gastos de comida. Esto es una cosa impresionante que podemos ver la reducción. Yo que tengo la oportunidad de trabajar con muchas empresas diferentes como asesor de los conceptos de inteligencia artificial, he visto que la mayor parte de las empresas me han comentado que han visto una reducción en estos costos. Y simplemente ha sido porque ahora tenemos un trabajo remoto y ya no necesitamos hacer un movimiento de ir a la junta. Y eso que la sala de junta en muchas ocasiones se encontraba incluso en el mismo piso en donde generalmente estaban trabajando, pero ya pueden hacer un switcheo más rápido de su trabajo a la junta y de la junta a su trabajo de lo que hubiera sido en un estado normal, ¿no? Que llevaba una plática posterior, una plática previa, una preparación para esa junta y ahora se toma como algo casual, como parte del trabajo. También hemos visto que esto proporciona una mayor accesibilidad a todo. Por ejemplo, este evento de haber sido físico tendría ciertas restricciones, ¿no? Tal vez muchos de los presentes no tendrán la oportunidad de asistir al evento, ¿no? Físicamente, ya sea por problemas de agenda, ya sea porque no tenían la capacidad de llegar a este punto en específico, ya sea porque tenían que tomar un viaje y iban a estar en otra posición geográfica. Sin embargo, al hacer un evento digital, es muy probable que muchos podamos consultarlo. Incluso aunque tuviéramos que hacer otra tarea, podemos consultar el evento y poner atención a las partes que no son de nuestra importancia. Eso significa que también esta capacidad de trabajar en remoto y esta capacidad de poder interactuar por medios digitales no solamente nos van a facilitar o reducir costos, sino también van a dar acceso a personas que originalmente no tendrían acceso a eso. Es más, muchas veces estos trabajos también se graban, es decir, la junta simplemente le dan un botón y se graba esa junta. Y eso también va a permitir que no se dependa de los acuerdos que quedan por escrito, sino en cualquier momento yo puedo consultar la junta en video y darme cuenta de qué cosas se acordaron y de los detalles que tal vez no pasaron a una minuta física. Otra cosa que también ha ayudado mucho de esto del teletrabajo es el ahorro en las instalaciones físicas. Tal vez para todos menos para las empresas que se dedican a rentar instalaciones físicas. Pero en gran medida muchas de las empresas con las que yo colaboro también son pequeñas startups y estas generalmente hacen uso de los coworkings, en donde rentan un espacio para todos sus empleados, ¿no? Y tienen que pagar por empleado que use el espacio. Ahora que están en colaboración remota y que cada quien está trabajando en la comodidad de su casa, pues también se está viendo un ahorro rápidamente para estas empresas. ¿Por qué? Porque han dejado de pagar las rentas de este tipo de espacios o reducirlas a un mínimo y de esta forma han generado ahorros significativos en sus instalaciones. Y nos hace pensar, ¿realmente necesitamos instalaciones tan complejas, las industrias que tienen unas instalaciones? ¿O será suficiente con tener instalaciones solamente para las personas que deben interactuar en físico en ese momento?
Y como nos damos cuenta, o sea, muchas veces se ha criticado que el trabajo remoto no es tan productivo como el trabajo en un lugar físico. Sin embargo, creo que con el correcto cambio de mentalidad, se ha probado que el empleado puede ser incluso más productivo en remoto que en un espacio físico normal determinado. Ese es el problema, ¿no? Necesitamos hacer un cambio de mentalidad, tanto nosotros como directivos, como los empleados como operativos, ¿no? Esa capacidad de pensar diferente y de analizar diferente la responsabilidad va a llevarnos a una mejor forma de trabajar a pesar de que estemos alejados físicamente. De todas las herramientas existentes tecnológicas que se han usado, vamos a ver las que probablemente más impacto han generado y es más probable que se queden. Dentro del área de teletrabajo y colaboración remota, podemos resumirlo en una palabra, control. Es decir, cómo podemos tener control de la forma en la que están trabajando nuestros empleados. Cómo podemos saber que ellos están haciendo su trabajo y cómo ellos también pueden saber qué trabajo tienen que hacer si no tenemos una comunicación directa o una supervisión de la vieja escuela, ¿no? De que te estoy viendo que trabajas y si no trabajas te digo, pues ponte a hacer algo, ¿no? Ese nuevo tipo de herramientas se resumen en eso. Y en estos rubros tenemos las herramientas de gestión de proyectos, que en mezcla con las tecnologías ágiles se han vuelto muy relevantes para la industria actual, ya que permiten monitorear el trabajo de o así que el proceso de trabajo de los trabajadores día a día. Pero como estas están los organizadores digitales, los métodos de comunicación por mensajería y las videoconferencias. Estas herramientas tienen una ventaja en contra de la forma tradicional. La forma tradicional es dependiente de la comunicación oral y muchas veces eso significa que depende de nuestra memoria, ¿no? Yo te veo, te digo que tienes que hacer un trabajo y tú estabas haciendo otra cosa, me pusiste atención, regresas a lo que tienes que hacer y después te tienes que acordar de exactamente lo que te dije. En el caso de que seas muy organizado, hay algunos que en ese momento toman nota, etc., pero finalmente no quedó un registro en todos los casos de esa tarea o esa asignación. Y sin embargo, en cosas como los calendarios digitales, los sistemas de comunicación por mensajería o incluso las mismas videoconferencias, queda un rastro digital que puede ser usado para dar seguimiento o verificar los pormenores de la tarea que se nos fue asignada. En estos ámbitos, se cree que lo que va a seguir de la parte de trabajo y colaboración remota es la realidad aumentada. Y es esto porque muchas veces necesitamos el contacto con elementos físicos que no es tan fácil reemplazar en un mundo virtual. Sin embargo, con ayuda de la realidad aumentada es más probable que podamos adquirir esa percepción de los elementos físicos y poder tomar mejores decisiones en esos rubros. Otra área muy importante va a ser la compra y venta de servicios. ¿Por qué? Porque la compra y venta de servicios parece ser que no tiene vuelta atrás, y eso es porque lo rige el consumidor. De hecho, en estudios que se han hecho tanto en China como en Estados Unidos, en el rubro automotriz, se ha demostrado que a pesar de que las agencias tuvieran la capacidad de abrir el día de mañana y empezar una venta como si nunca hubiera pasado el COVID, muchas de la gente decidiría no regresar a la concesionaria y ahora hacer sus compras en línea. Esto ha sido un fenómeno tan grande en China que ahora hay empresas que han demostrado en China cómo pueden hacer una venta digital de una manera excepcional. Y me gustaría ver algunos con ustedes para que se den una idea de estos conceptos. Por ejemplo, Geely Auto ahora tiene un sistema de venta cero contacto. Es decir, incluso para conocer el vehículo en físico, ellos te llevan el vehículo a domicilio bajo cita, organizan la prueba de manejo, lo manejas y posteriormente ellos mismos van y recuperan el vehículo. De esa forma, están dando una experiencia de compra completamente online. O sea, tú vas y incluso la prueba de manejo va a tu casa. Tesla tiene un fenómeno similar al que era denominado ventas y contacto, en la cual toda su venta en línea está apoyada por las pruebas de manejo a domicilio. Tú creas tu cita en un calendario digital, te resuelven las dudas en las plataformas digitales y virtuales de chat, de videoconferencias, te mandan el vehículo con una instrucción en video que se despliega dentro del vehículo usando las pantallas que trae incluidas y tiene un audio informativo durante la prueba de manejo, en donde es como si tuvieras al vendedor sentado a tu lado hablándote de las bondades del vehículo. Entonces han encontrado una forma de trasladar esta experiencia en donde el vendedor te va convenciendo de comprar el vehículo durante una prueba de manejo en un sistema completamente remoto. Hay ejemplos como las concesionarias virtuales de Volkswagen, principalmente la parte de FO, en donde
Han hecho capacitaciones remotas a más de 50,000 vendedores en medios digitales y les han enseñado a vender desde en redes sociales, creación de videos, presentaciones en vivo, demostraciones digitales, videoconferencias con los clientes. Entonces han modernizado completamente la forma en la que estaban atacando las ventas. Y finalmente, una de las mejores experiencias online que está hoy en día es la de Mercedes-Benz, en la cual ya equipó sus páginas web con presentaciones en vivo, recorridos virtuales y guías 360 de todos sus vehículos. Aparte de todo, ha estado en contacto con sus concesionarias para generar exposiciones virtuales de los vehículos que tienen en el piso para hacer una especie de evento en donde la gente pueda conocer qué hay en esa concesionaria. Y la facilidad de accesar esto en línea ha hecho que mucha más gente vea esos eventos que asistir en físico a una concesionaria. Otra cosa súper importante es la accesibilidad de datos por medio de la nube. El hecho de que todos los datos se estén digitalizando ha abierto las llaves a lo que finalmente se conocía como la transformación digital, en donde nuestros datos están empezando a ser fácilmente accesibles por cualquier tipo de bloque. Aquí en este ejemplo, yo tengo cómo los datos van a poder ser accesables por diferentes medios, tanto desde operación como científicos de datos, como para hacer reportes o simplemente consultas. E incluso va a alimentar aplicaciones en específico a las cuales yo voy a poder consultar esos datos. Y esos datos ya están siendo condensados de mis propios sistemas operativos, de los sistemas operativos que yo contrato a terceros e incluso de fuentes externas. Cuando todo esto empieza a trabajar es lo que se llama verdaderamente una transformación digital. La digitalización de estos datos es el primer paso a la automatización. De hecho, se empieza a hablar en muchos trabajos de la automatización de procesos. Pero esto no se podía lograr hasta que no se digitalizaba la información y no teníamos todo en un ámbito digital. Hay que tomar en cuenta que si una computadora va a automatizar un proceso, tiene que tener acceso a las herramientas que requiere para poderlo automatizar. Y en este caso, esas herramientas son los datos y los softwares. Básicamente con esto podemos hacer cosas como validación automática de estándares, supervisión de cargas de trabajo, unificación y estructuración de todos los procesos. Ya no va a ser de que cada operador lo hace como quiere, sino ya hay una forma correcta de hacerlo. Y finalmente todo esto se ve complementado con la automatización robotizada de procesos. No solamente me refiero a los robots físicos que viven en las constructoras, sino también a robots digitales que automatizan tareas monótonas que generalmente hacían nuestros operadores y ahora la pueden hacer ellos solos. Entonces, esta digitalización bien hecha abre los pasos a reducir costos en muchos puntos de la operación, pero también mejorar la calidad de la misma. Otra cosa que va a depender de estos datos es que yo puedo tomar decisiones con ayuda de la tecnología. Todo esto que es ciencia de datos, inteligencia de negocios, los controles de procesos, la detección temprana de errores en los procesos y conocer claramente a nuestros clientes, dependen sí o sí de tener toda la información de la empresa digitalizada. Entonces, este primer paso que se hizo durante el periodo de COVID de digitalizar los procesos nos va a poder llevar a muchas más cosas en el futuro. Y por esa razón, la digitalización de procesos es un paso que ninguna empresa debería tomar atrás. Sé que cuesta trabajo, sé que se tiene que invertir dinero y sé que se tiene que tener esfuerzo. Sin embargo, lo que paga esta digitalización es muy grande a la hora que se hace adecuadamente. ¿Por qué? Porque la digitalización es la llave que muchas empresas carecen para poder empezar a aplicar inteligencia artificial en su industria. Yo que me dedico a esto de la inteligencia artificial, generalmente hago consultoría a muchas empresas que ven los milagros o las ventas que te hacen de inteligencia artificial, empresas como IBM Watson, Amazon o incluso que ellos mismos quieren desarrollar o que vieron en algún foro como Forbes que puede solucionar los problemas que tienen en su industria y las quieren aplicar. Y una vez que me hablan y que les hago una consultoría y les digo, mira, sí lo podrás aplicar, pero tú tienes un gran problema. Y ese problema es que tú no tienes digitalizados tus procesos. Y para digitalizar tus procesos, pues es todo este periodo y estos pasos que tienes que llevar tú para la digitalización. Y entonces la empresa dice, uy, pues es que no hice la digitalización, ¿no? Entonces, pues luego, ¿no? O sea, como lo he estado posponiendo y según mis cálculos va a tardar 6 años en hacerse, pues ya luego te hablo, ¿no? Cuando yo quiera digitalizar. Bueno, ahora el COVID nos obligó a digitalizar rápidamente a todas las industrias. Entonces, esta digitalización es el primer paso a poder aplicar algoritmos de inteligencia artificial
que pueden resolver problemas mucho más complejos. Es la diferencia entre una empresa de consumo tradicionalista como Walmart, que se ha visto en muchos problemas por su método de trabajo, contra un Amazon que ha lucrado impresionantemente debido a su capacidad digital. Pues lo mismo va a pasar en todos los rubros. La inteligencia artificial puede ser ocupada en cualquier rubro. La industria automotriz no es una excepción. Todos quieren aplicar de alguna u otra forma inteligencia artificial porque los beneficios de esta son evidentes. Sin embargo, no querían pagar el costo de hacerlo, es decir, digitalizar toda su información. Pero este evento ha obligado a que de cierta forma gran parte de los procesos se digitalicen, con lo cual ya empieza a existir luz al final del camino y podríamos empezar a aplicar estas técnicas en un futuro. Por eso, de todos los cambios tecnológicos que han pasado a lo largo del COVID, yo creo que el más relevante y más significativo para una industria es la digitalización. ¿Por qué? Porque a futuro podemos ver un montón de opciones que surgen a partir de esa correcta digitalización. Por ejemplo, asistentes en el diseño. ¿Cuántas veces llega un nuevo empleado a dibujar de ingeniero CAD, empieza a hacer sus diseños y los hace pues realmente con la experiencia que él trae, ya sea de su trabajo anterior o de su sistema de educación, pero no lo hace con la información que ha adquirido la empresa a lo largo de los años? Es más, muchas veces esa misma experiencia se ha perdido porque vivía en un empleado que ya se jubiló, ya se fue a otra empresa, ya cambió de rubro. Toda esa experiencia puede ser digitalizada, es lo que ganamos al digitalizar nuestra información. Y una vez que esa experiencia es digitalizada, hay medios de inteligencia artificial que pueden extraer esa información y ayudar a los que no sabían esa información. Es una manera de permear la experiencia que ha adquirido una empresa, no una persona, una empresa a lo largo de los años y dársela de fácil acceso a todos sus empleados. Eso es impresionante. Y yo creo que es algo que se avista en el futuro de la industria automotriz, siempre y cuando tome las decisiones correctas. Otra cosa es el mantenimiento predictivo, es decir, saber cuándo va a fallar qué de un vehículo para hacer un mejor mantenimiento. Un mejor mantenimiento y un mantenimiento oportuno es más barato, genera mayores ganancias para la empresa y también va a dar una mejor fama de los vehículos. ¿Por qué? Porque yo como usuario nunca voy a sufrir de eso. Entonces, eso es también muy bueno para todos porque podemos predecir cuándo va a fallar y cuándo no, cuándo debo de cambiar una cosa y cuándo no, cuándo debo de alargar la vida de un objeto y cuándo no. Y de esa forma poder organizar mejor cómo voy a obtener ganancias de dicho mantenimiento. Bueno, entre los generales también está el marketing personalizado, encontrar cómo debo diseñar los vehículos del futuro para atraer a los nuevos mercados. Incluso se pueden generar alianzas con aseguradoras o las mismas aseguradoras que viven dentro de la industria automotriz, porque se puede hacer el cálculo de costos de un seguro. Conociendo la forma de manejar de una persona, es fácil predecir qué tan factible es que se accidente. Y eso es algo que ya se puede lograr con estos medios digitales. Incluso también los controles de calidad, es decir, poder supervisar la correcta calidad de la planta de manera remota. Y tan pronto se empiece a avistar un posible fallo, hay un montón de alarmas que me digan que va a haber un fallo y en dónde va a haber ese fallo. Creo que ese es el sueño de muchas ensambladoras automotrices, porque de esa forma no tendrían merma de producto y tampoco tendrían paros a raíz de estos fallos. Finalmente, creo que la conclusión de esta plática es, ¿la tecnología se va a quedar o se va a ir después del COVID? Y pues todo se resume en cómo lo quieran ver, porque como se han dado cuenta a lo largo de esta plática, la transformación digital y el uso de las tecnologías, más que una inversión monetaria, más que un coto de tecnologías que tienen que aprender a usar, es un cambio en la forma de pensar. Entonces, también ustedes tienen que pensar claramente en toda la inversión que se ha hecho tecnológicamente en este periodo, si fue una inversión o fue simple y solamente un gasto. Seguramente todo el mundo diría, debe de ser una inversión. ¿Por qué? Porque eso significa que voy a recuperar mi dinero en más largo plazo y voy a tener ganancias de ese dinero que invertí. Y así es como deberíamos de pensar todos. Y si todos tenemos ese pensamiento, pues es seguro que los cambios tecnológicos a raíz del COVID llegaron para quedarse. ¿Por qué? Porque son una inversión. Sin embargo, si nuestra mente es corta y solamente pensamos en sobrellevar la crisis, entonces serán un gasto. Yo estoy seguro que va a haber empresas que van a escoger que en unos casos es un gasto y en otros casos es una inversión. ¿Por qué? Porque depende de la mentalidad de la empresa, depende de la mentalidad de aquellos que la dirigen. No es un fenómeno que vaya a ser universal para todas las empresas. Sin embargo, algo que puedo garantizar es que aquellas empresas que lo vean como inversión
se van a comer aquellas empresas que lo vean como gasto. ¿Por qué? Porque una empresa perdió y la otra ganó muchísimas posibilidades a futuro. Y una buena gestión de esas posibilidades es lo que ha logrado disparar a muchas empresas del rubro tecnológico a ser unos magnates monetarios actualmente. Y decir que las empresas de rubro tecnológico son las mejores fuentes de inversión hoy en día. Y eso que hay empresas que llevan tantísimo tiempo como la industria automotriz. Bueno, de mi parte creo que es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que la plática les haya ilustrado cuál es la situación tecnológica actual y estoy a su disposición para responder las preguntas.